Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo interpretar la Biblia. Este será el primer estudio de la serie dedicada a cómo podemos nosotros aprender a dar una mejor interpretación a lo que nosotros leemos en la palabra de Dios. Pero iniciemos por mencionar que los evangélicos no creemos en una libre interpretación de la Escritura. No somos libres pensadores, no nos creemos autosuficientes y completamente capacitados en nuestras propias fuerzas para interpretar las Sagradas Escrituras. Pues la Biblia no es un libro cualquiera. Aunque sabemos que fue escrito por manos humanas, también reconocemos que cada palabra de la Escritura tiene un origen divino. Y ningún hombre o ninguna institución puede jactarse de la autoría de las Sagradas Escrituras. Eso sería tan absurdo como jactarse de la autoría de la creación entera. El gran apóstol Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, no se atrevió jamás a jactarse de dicha hazaña. Él no tomó el crédito del verdadero autor de la Escritura, sino que de manera clara en sus cartas daba el honor a quien honor merece, afirmando que la Escritura es inspirada por Dios. Los evangélicos creemos que el mismo Espíritu Santo que inspiró cada palabra de la Escritura es el magisterio perfecto dado por Dios para ayudarnos a interpretar las Sagradas Escrituras. Creemos que con la ayuda de Dios podemos reclamar toda la herencia de sabiduría que Él ha preparado para nosotros. La palabra de Dios dice: sin mí nada podéis hacer. Pero la Escritura también enseña: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo el que nos lleva hacia toda verdad. Entonces, interpretar adecuadamente la Escritura surge primeramente de una vida dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Interpretar adecuadamente las Escrituras surge de negarse a sí mismo y rendirse a la voluntad del Creador de todas las cosas, abandonando nuestras ideas preconcebidas y los dogmas humanos para dejar que sea el Espíritu Santo quien a través de la Biblia nos lleve al pleno conocimiento de las inagotables fuentes de la sabiduría de Dios. El error de los grandes maestros del Templo de Jerusalén, que rechazaron a Jesús, fue originado por una mala interpretación de la Escritura. A pesar de que Cristo ofrecía evidencia bíblica irrefutable de que Él era el Mesías prometido, los grandes maestros del templo descalificaban de manera autómata toda evidencia bíblica ofrecida por Jesús, de la misma manera que muchos católicos lo hacen al toparse con la verdad inapelable de la palabra de Dios. Al no poder atacar los argumentos de Cristo, usaban una falacia ad hominem al atacar el origen humilde de Jesús para descartarlo como el gran Mesías prometido. Los grandes maestros del templo, como ellos se sentían, ellos mismos afirmaban que Jesús no podía ser ese Mesías prometido porque no encajaba con la interpretación bíblica que la religión oficial tenía como doctrina infalible. Este error de interpretación de la Escritura sin duda tendrá consecuencias eternas para aquellos que se aferraron a dicho error y rechazaron la verdad para seguir la errónea interpretación de la iglesia oficial, de la religión oficial de ese tiempo. Es por esto que la correcta interpretación bíblica es parte fundamental del estudio de la teología, pues un pequeño error en la interpretación de la Escritura puede ser capaz de producir grandes herejías doctrinales. Entremos pues en materia y comencemos el estudio teológico de cómo interpretar adecuadamente la Biblia. Hablaremos primero lo que es el método alegórico. Como intérpretes de la Biblia, debemos pedir a Dios que nos ayude a discernir entre lo que es una alegoría como figura literaria y lo que es el método de interpretación alegórico. Hablemos de la primera. ¿Qué es una alegoría? La alegoría
es un recurso de la retórica que consiste en una serie de metáforas relacionadas entre sí para ilustrar alguna verdad. La alegoría tiene su lugar dentro del campo hermenéutico y debe ser vista e interpretada como lo que es, una figura. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de lo que habíamos dicho, que es el método alegórico de interpretación. El método alegórico de interpretación consiste en la asignación indiscriminada de significados simbólicos a un pasaje bíblico. El intérprete establece su propio criterio sin atender al contexto general del libro o del texto que se estudia. Por tanto, hay que tener mucho cuidado, pues la alegoría correctamente usada puede ilustrar una hermosa verdad, mientras que el uso indiscriminado del método de alegoría de interpretación puede llevarnos a interpretar equivocadamente la escritura, llevando a los que la utilizan al camino del error, haciendo caer en la trampa tanto al guía como a sus seguidores, interpretando la escritura para que se adapte a nuestra doctrina en lugar de adaptar nuestra doctrina a la escritura. Cristo utilizaba las alegorías para ilustrar sus enseñanzas, como es el caso de las aves del cielo, en Mateo 6:26, donde dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este es un método de alegoría completamente válido. Cristo toma un ejemplo de la naturaleza para ejemplificar que Dios provee alimento para las aves y que Dios va a proveer alimento para nosotros, que Dios ama a las aves, pero que nosotros somos mucho más valiosos para Dios que esas aves. Aquí es una alegoría, un sentido figurado que ilustra muy bellamente una verdad. Esto es completamente válido, el utilizar alegorías correctas. Ahora vamos a dar un ejemplo del método alegórico de interpretación, que es del que nos debemos cuidar. Con el método alegórico de interpretación podemos ejemplificar, por ejemplo, a un católico con una idea preconcebida, que solo busca en la escritura con qué sustentar su propio criterio. Por ejemplo, cuando utilizan la cita de Apocalipsis 5:8 para afirmar que aquí con esta cita ellos demuestran que sí hay santos en el cielo entregando las oraciones a Dios, dando a entender, como lo hace Fernando Casanova, que es toda una ceremonia que se realiza para entregar las oraciones que los vivos realizan a los santos muertos, y que los santos muertos a su vez de alguna manera ceremonial se las ofrecen a Dios en los cielos desde hace 2000 años, las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto es un método alegórico de interpretación que no se sujeta al contexto general del capítulo, que para empezar este pasaje de Apocalipsis 5:8 viene en un sentido figurado. Recordemos que la Biblia utiliza los recursos literarios, dentro de los cuales encontramos el sentido figurado. Esta porción de la escritura tiene una connotación apocalíptica, no es una porción que podamos nosotros interpretar de manera literal. El católico que utiliza Apocalipsis 5:8 realmente lo que hace es utilizarlo para demostrar una verdad que ellos así lo creen y que la tienen preconcebida. Es como decir, bueno, yo creo que los santos muertos escuchan nuestras oraciones y se las entregan al Padre. Ahora voy a buscar cómo sustento esto. Entonces se encuentran en Apocalipsis 5:8, mira, aquí hay unos santos, sin ponerse a pensar que está hablando de un evento único e irrepetible en la historia de la humanidad. Esta porción de la escritura no nos habla de algo que sucede desde hace 2000 años, las 24 horas del día, los 365 días del año. No, Apocalipsis 5:8 habla de un evento único e irrepetible en la historia de la humanidad. Es cuando el Cordero finalmente abre los rollos, ¿no? Son cosas que no han sucedido aquí aún, pero ellos están utilizando este método alegórico de interpretación. Ellos están
haciendo a un lado el contexto general del capítulo, el contexto general del libro, y están ellos mismos proclamando una verdad que la Escritura no está respaldando. La interpretación alegórica de Apocalipsis 5:8 para justificar la intercesión de los santos realmente es un recurso desesperado al que recurren muchos apologetas católicos. ¿Por qué tendrían que recurrir a buscar mensajes ocultos en la Biblia? Bueno, porque de manera clara ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron dicha doctrina. Cristo fue muy específico cuando sus apóstoles le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Él les dijo en Lucas 11, del 2 al 4, dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos. La primera parte de la enseñanza de Jesús de cómo debemos orar, Él nos dice a quién debemos dirigir nuestras oraciones. No vemos que Jesús nos enseña a pedirle a María, no vemos que Jesús nos enseña a pedirle a los santos. Y si nosotros leemos los escritos apostólicos, tampoco encontraremos la necesidad de pedir la intercesión de los santos o pedir la intercesión de María. Entonces, como no hay un mensaje claro, ellos buscan la manera desesperada de poder sustentar una doctrina que claramente no fue enseñada por Jesús, claramente no fue enseñada por los apóstoles. No hay mejor manera de orar que la que nos enseñó Jesucristo. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos. Lucas 11:2. Cristo nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Esta es una enseñanza clara. Cuando nosotros interpretamos de manera directa lo que Cristo dice, sacamos una verdad inapelable. Cuando oremos, debemos hacerlo al Padre en el nombre de Jesús. Tan claro lo dejó el Maestro. Pero claro, la Iglesia Católica, los apologetas católicos, quieren de alguna manera poder justificar sus oraciones de intercesión, para pedir la intercesión de los santos, ¿no? Lo que realmente es, si nosotros aclaramos el concepto, es que ellos creen que pueden comunicarse con los espíritus de los muertos para pedir su intercesión, y que ellos realmente tienen la capacidad de escuchar a sus miles de fieles en todo lugar al mismo tiempo. Eso es lo que ellos creen. Católicos aquí en México, católicos en Europa, católicos en Asia, claman al mismo tiempo al mismo santo y creen que les puede escuchar. Para que un santo pueda escucharlos en todo lugar al mismo tiempo, tendría que estar en todo lugar al mismo tiempo. O sea, cuando Dios nos escucha es porque Dios está en todo lugar. En el libro de Daniel 10:12, nosotros vemos a un ángel que se le presenta a Daniel y le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí Daniel 10:12, el ángel le dice que en el momento en que Daniel se humilló en la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras. Dios estaba presente cuando Daniel hablaba, y Dios está presente cuando nosotros hablamos. Dios conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros las expresemos. Es clara la Escritura, no nos oculta este conocimiento de cómo debemos orar. Pero los católicos, en su desesperación por poder justificar una práctica que claramente no fue enseñada por Jesús, claramente no fue enseñada por los apóstoles, buscan una interpretación alegórica de lo que es Apocalipsis 5:8, diciendo: ahí está la evidencia, sí hay evidencia. Cuando realmente el contexto de Apocalipsis 5:8 nos habla de que se trata de un evento único e irrepetible en la historia de los tiempos, un evento que ocurrirá previo al fin del gobierno humano en la tierra. Entonces, debemos nosotros tener mucho cuidado con lo que es el uso de la metodología de interpretación alegórica. Analicemos ahora cuál es la historia del alegorismo hermenéutico. Este sistema de interpretación se remonta a la famosa ciudad de Alejandría, en la que durante el periodo precristiano fue expuesto plenamente por Filón, 20 años antes de Cristo a 45 años después de Cristo. Este judío, con influencia helénica, entretejió doctrinas de la filosofía griega con enseñanzas de las Escrituras por medio de la alegorización.
Al relacionar los conceptos espirituales y morales que de la Torá adquirió con los pensamientos de los filósofos griegos, surgió como resultado el método alegórico de interpretación. Entonces aquí nosotros estamos viendo la fusión de lo sagrado con lo pagano. Este sincretismo que vez tras vez se ha cometido y que ha introducido errores doctrinales, como es el caso de la idolatría. O sea, las naciones gentiles se inclinaban ante imágenes religiosas de veneración. Dios no quería que su pueblo hiciera eso. Sin embargo, a alguien se le ocurrió hacer ese sincretismo religioso y de repente ya surgen imágenes religiosas de veneración dentro del cristianismo. O sea, el sincretismo nunca le ha gustado a Dios. Cada vez que se ha intentado unir lo pagano con lo sagrado, ha habido malas consecuencias para esto. Tal es el caso, por ejemplo, de la fiesta celta de octubre, del 31 de octubre, una fiesta completamente pagana, a la que la Iglesia Católica simplemente quiso supuestamente cristianizar, haciendo un sincretismo entre lo pagano y lo sagrado, que ha terminado en lo que es el Halloween el día de hoy. Esta es una celebración católica surgida del sincretismo. Y lo mismo pasa con el método alegórico de interpretación. Se mezcla la filosofía griega con el estudio de las Sagradas Escrituras. Según un gran historiador que se apellida Martínez, es José M. Martínez, de Hermenéutica Bíblica, de la editorial CLIE, él nos dice que la escuela que se estableció en Alejandría fue el lugar desde donde se difundiría este método como una alternativa para armonizar la religión bíblica y el helenismo. A Clemente de Alejandría se le atribuye la proposición de que toda escritura debe ser entendida en forma alegórica. Enseñaba que la Biblia tiene 5 sentidos, los cuales el intérprete debe discernir al estudiarla: un sentido histórico, doctrinal, profético, filosófico y místico. Más tarde, su discípulo Orígenes se encargó de difundir este método en las escuelas de Alejandría, Egipto y Cesarea. Pensaba Orígenes que de la manera que el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, la escritura posee 3 sentidos: el literal, que es representado por la carne; el moral, que pertenece al alma; y el alegórico o místico, que supuestamente es el más importante por ser el verdadero conocimiento para el espíritu. Entonces vemos que este tipo de hermenéutica alegórica surge realmente de mezclar la filosofía con las Sagradas Escrituras, y de ahí vienen muchos errores doctrinales. Ahora, la interpretación alegórica tiene su base en la idea de que bajo el sentido literal de la Biblia se oculta un sentido con contenido espiritual más profundo, siendo este el verdadero mensaje divino. Eso es lo que ellos alegan, que bajo aquel sentido literal y claro de la Escritura se encuentra algo oculto, un contenido oculto y profundo. Según los que utilizan este método, creen que la revelación escrita es tan sagrada y tan misteriosa debido a su origen celestial, que resulta inconsecuente que un ser de inmensa sabiduría e intelecto plasmara su mensaje de manera tan simple y llana. Pero realmente Dios nos da su palabra de una manera en que nosotros podamos comprenderla. Dice en Salmos que su palabra hace entender a los simples. Pero bueno, los que usan este método de interpretación alegórica creen que es demasiado sencillo, y que no, que detrás de la enseñanza literal de la Biblia se encuentra una enseñanza oculta solamente para aquellos que logren indagarla, ¿no? Por ello creyeron conveniente buscar algo más subjetivo, más espiritual. Aún Agustín consideró haber encontrado base bíblica para tal pensamiento, y lo dice en base a 2 Corintios 3:6, que dice: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. De tal cita, según él, se deduce que una interpretación literal de la Escritura produce muerte, pero mediante la alegoría o espiritualización se genera vida. Sería injusto no reconocer que muchos de estos adeptos a este método de interpretación alegórica tienen una profunda reverencia por las Sagradas Escrituras y un deseo de conocer sus raudales de sabiduría, pero llevado a los extremos resulta en la desatención al significado común y natural de las palabras, tendencia
que da alas a un sinfín de ideas fantásticas y muy supersticiosas. Al leer las Sagradas Escrituras debemos tener presente el gran peligro de interpretar la Biblia valiéndose del método alegórico, pues este método es un caldo de cultivo para el error, ya que en este método alegórico se echa a un lado el significado real de las palabras, el significado de la gramática, el significado de la historia, el significado del contexto. Todo esto es hecho a un lado del propósito del libro o del pasaje para caer realmente en el sentido que el analista quiera darle, simplemente basándose en la imaginación y la fantasía del que está interpretando la escritura. El problema de la interpretación alegórica lo podemos observar continuamente. Pongamos el caso de un señor que nos dijera que nosotros vivimos bajo el signo de Aries porque la Biblia dice que Jesús vivía bajo el signo de Piscis, el pez. Y si le preguntáramos a este señor el contexto bíblico de su afirmación, él nos señalara Marcos capítulo 14, versículo 13, donde leemos del hombre que llevaba un cántaro de agua por las calles de Jerusalén, y que este hombre nos asegure que el agua, siendo el ambiente natural del pez, era símbolo del tiempo de Piscis. Como podemos ver, la interpretación alegórica está basada solamente en lo que este hombre asumió, lo que su creatividad, lo que su imaginación le dijo, y no está basado en el contexto histórico, no está basado en el contexto lingüístico de la época. Este ejemplo ilustra el gran problema de la interpretación alegórica de las Escrituras. Llega a ser masilla en las manos del lector. La Biblia se convierte en masilla en las manos del lector. No hay reglas, todo es arbitrario y cada uno inventa su propio sistema de interpretación. Ese es el problema que enfrentamos cuando utilizamos un método alegórico de interpretación. Y ejemplos de esto en la doctrina católica hay muchos. Por ejemplo, la mujer de Apocalipsis 12, por ejemplo, lo que habíamos dicho de Apocalipsis 5:8 y la intercesión de los santos, etc. Vamos a poner otro ejemplo de lo que es la interpretación alegórica. Hay una encíclica papal que decía: como dice María, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Atónitos nosotros podemos escuchar esta afirmación y leer en la Biblia y encontrar las palabras de Pablo dirigidas a Gálatas en Gálatas 4:19, que no se las puede poner arbitrariamente en la boca de María. Más adelante en la misma encíclica de este papa se encuentra una interpretación de las palabras de Jesús en la cruz que nos puede dejar también atónitos. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Con estas palabras, dice la encíclica, Jesús estaba entregando a la humanidad en las manos de su madre. Nada está más lejos del sentido natural de las palabras, pero una vez más, las escrituras habían llegado a ser masilla en las manos del intérprete. La interpretación alegórica impone sobre el texto un significado que no está presente en las palabras del autor, y no se le habría ocurrido interpretarlas así. Y este sistema de interpretación no está restringido a judíos, musulmanes, mormones y católicos, sino que se halla muy difundido también en algunos círculos evangélicos. Entonces, debemos nosotros tener cuidado con utilizar el método alegórico de interpretación. Recordemos que este método surge de la unión de la filosofía con el estudio de la palabra de Dios. Es un sincretismo, es querer unir, es querer mezclar el paganismo con las cosas sagradas de Dios. El querer mezclar la filosofía griega con la palabra de Dios, que realmente es el Espíritu Santo el que nos debe llevar a toda verdad. La filosofía tiene el propósito supuestamente de llevar al hombre hacia la verdad, pero eso es la filosofía, eso es para los griegos, esto es lo que usan el razonamiento. Los mismos ateos utilizan la filosofía, pero nosotros como cristianos debemos utilizar el Espíritu Santo y no debemos inventarnos y distorsionar la realidad de la Biblia. Realmente los católicos, cuando utilizan el método de interpretación alegórica, lo hacen para tratar de adaptar la Biblia a su doctrina en lugar de adaptar su doctrina a la Biblia. Espero, mis queridos hermanos, que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Sé que es un poco tedioso el tema, pero
Es necesario que aprendamos nosotros a interpretar adecuadamente la Escritura y a evitar los errores de interpretación bíblica. Es por eso que inicio esta serie y primeramente Dios podamos continuarla. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y hasta la próxima. Respuestas evangélicas.